Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Una pequeña biografía de los apóstoles. Para dar inicio, quiero comentarles a ustedes que los dos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo fueron escogidos por Él mismo. Aunque hay por algunas teorías que dicen que el único que no fue escogido fue Judas Iscariote, pero es una vil mentira. También Jesús lo mandó llamar. A los 12 discípulos los llama Jesucristo. Al primero que llamó fue a Andrés. Es el primer discípulo que llama a nuestro Señor Jesucristo y quien conduce a Andrés, a Pedro, hacia nuestro Señor para que también sea llamado. Entonces vamos a dar inicio a esta pequeña biografía de cada uno de los apóstoles para que tengan ustedes una información, pero no sin antes decirles a ustedes que es muy difícil dar datos exactos, principalmente la imagen de cada uno de los discípulos, porque no había fotografías, no había videos en aquel entonces. Entonces es muy difícil tener una imagen. Se le ha dado a cada uno una pequeña imagen según las características que supuestamente representan sus escritos o los evangelios. Otra de las cosas es de que pues tenemos conocimiento de algunas cosas como cuándo nacieron o posiblemente cuándo murieron y de qué forma murieron, pero no son cosas benedictas. O sea, tenemos que ser un poquito muy amplios en el conocimiento y la tenacidad de poder entender que es muy difícil tener los datos fidedignos y exactos de cada uno de ellos, pero tenemos una poca información y ahorita la vamos a hacer y la vamos a mencionar para que ustedes también la conozcan. Pueden corroborar con otros escritos, con otras informaciones, pueden investigar en diferentes libros y así podemos nosotros ir avanzando y tenemos ya algo que nos pueda demostrar que cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tiene como su biografía o su perfil. Pues vamos a tener que dar inicio con Pedro, que en realidad pues no era su nombre verdadero era Simón. Jesucristo le cambia el nombre y le pone Pedro, que significa piedra. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre, no? Vamos a darnos cuenta también que en aquel entonces, estamos hablando hace más de 2000 años, no existían los apellidos. La gente se denominaba o se reconocía su situación de su nombre según dónde había nacido, en dónde estaba viviendo, o de dónde venía, o de qué nación venía. Si venías de Grecia, pues eran el greco, ¿no? Si venías de Turquía o de Persia, eras el persio. Si venías de Corinto, pues eras el corinto, ¿no? Jesús era de Jerusalén, pero vivía en un lugar que se llamaba Nazaret y le decían el Nazareno, aunque él había nacido en Belén, pero desde pequeño vivió en Nazaret y entonces decían Jesús de Nazaret. No era su apellido. Era como Juan Bautista, su primo de nuestro Señor Jesucristo, pues no era su apellido Bautista. Hoy en la actualidad sí se menciona ese nombre de Bautista como nombre o como apellido, pero en aquel entonces era porque bautizaba. Y sabemos también que los discípulos pues tenían apodos, sobrenombres. Nuestro Señor Jesucristo le pone ese sobrenombre a Simón porque da a entender que él va a ser la primera piedra de la iglesia. La primera piedra de la iglesia no es una piedra de ladrillo, ni de roca, ni de cantera. Es la misma persona. Pedro, Simón Pedro, fue el primero que nuestro Señor Jesucristo escoge para que sea el fundador o que sobre esa piedra va a edificar la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros.
La iglesia no son las construcciones que nosotros conocemos en la actualidad, que tenemos en todo el mundo. Tenemos iglesias, capillas, templos, santuarios, basílicas, catedrales. Son lugares, así como los judíos tienen sus sinagogas, o los árabes tienen sus mezquitas. Nosotros tenemos nuestras iglesias, pero son construcciones físicas, materiales. Pero nosotros somos la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Esa es la iglesia que formó Cristo. Eso es muy importante que tú lo denotes, porque Pedro era el primero, fue el primero, la primera roca. A lo mejor tú eres la roca 1 millón o 100 millones o 1000 millones, pero formas parte de la iglesia, que somos nosotros, porque somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo no solamente habita en todo el mundo, en todos los lugares, porque Dios está en todas partes. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios y Dios está en todas partes, pero nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo no va a vivir dentro de una construcción o dentro de una basílica, dentro de una catedral. Vive en nosotros. El Espíritu Santo vino a nosotros, no vino a las construcciones. Si está el Espíritu Santo ahí, es porque sabemos que Dios está en todas partes. Pero nosotros somos los templos vivos del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo le cambia o le pone sobrenombre a Simón y le dice que es Pedro, que significa piedra, Cefas, ¿sí? Y bueno, pues nosotros lo denominamos que es el primer papa. Algunos significados de decir papa, la palabra papa significa, algunos dicen que significa Pedro, apóstol, piedra angular, porque es Pedro, apóstol, la primera piedra angular de una construcción humana, no construcción de materia de ladrillos y de rocas. Pedro, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, tuvo errores, como todos los discípulos, tuvieron errores, también cometieron pecado, tuvieron equivocaciones, estuvieron aproximadamente 3 años viviendo con nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo su doctrina, la doctrina que nuestro Señor Jesucristo vino a poner. Siendo Pedro un pescador, un humilde pescador, sin mucha preparación, sin mucha cultura, sin mucho estudio, en comparación con los fariseos, en comparación con el Sanedrín, en comparación con los escribas, en comparación con toda la alta alcurnia de aquel entonces, o los saduceos. Entonces, pues vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le da la apertura a una personalidad muy humilde, muy sencilla y muy ignorante. Y aún así, vemos cómo después Pedro recibe el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y empieza a hablar en lenguas. Pues no es él, es el Espíritu Santo por medio de la boca de Pedro que empieza a hablar y a predicar. Porque Pedro, pues, ¿de dónde iba a salir tanta sabiduría humana? Era el Espíritu Santo que estaba hablando por medio de él. Era un simple pescador y la gente pues se sorprendía de que hablara con una forma de liderazgo, con una forma con mucha cultura, con mucha preparación, y que después todavía hablara en lenguas diferentes, porque recuerden que en aquel entonces había muchas lenguas, muchos idiomas, y bueno, pues se queda sorprendida la gente de cómo está predicando Pedro a toda la comunidad, y les está predicando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la cual él había aprendido. Recordemos también que Pedro estuvo en la transfiguración, y Jesucristo les dijo, no cuenten nada de esto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Y Pedro no lo contó. A lo mejor se lo contó a Marcos, y pero Pedro nunca lo publicó en sus cartas, porque tenemos 3 cartas que están en la Sagrada Escritura, y nunca lo publica en la Transfiguración. Bueno, también debemos de saber que Pedro se dedicó a predicar en Roma. Ese fue el lugar que Dios le destinó a que él predicara, en Roma. Y pues da la casualidad que hoy en día
En Roma, en Italia, está esa ciudad, ese país pequeño, es el Vaticano, en donde está la sede de la Iglesia Católica y en donde el actual Papa que hoy tenemos en este año 2021 es el Padre Francisco. Pedro predica en Roma a los romanos principalmente y también predicó en Jerusalén, porque pues ahí andaba, ¿verdad? Recuerden que Pedro vivía y trabajaba en Cafarnaúm, cerca del lago de Genezaret. Ese lago pues tiene varios nombres. Tiene el nombre de Galilea, el mar de Galilea. Tiene el nombre de Tiberíades, en honor al emperador Tiberio, pero también tiene el nombre de Genezaret. Ese mar de Galilea, aunque le decimos mar, no es agua salada, es agua dulce, pero le decimos mar. Y ahí era donde pescaba Pedro, Andrés, su hermano, siendo que fue el primero de los discípulos que llamó a nuestro Señor Jesucristo para formar ese grupo, esa primera iglesia de 12 discípulos. Y bueno, pues Pedro muere en Roma aproximadamente en el año 67. Hay muchas teorías de que Pedro no quiso ser crucificado igual que nuestro Señor Jesucristo, se sentía indigno, según algunos historiadores nos dicen así, y que prefirió él mejor que lo crucificaran de cabeza. Algo raro, algo extraño, se sentía indigno. Otros dicen que no fue decisión de él, sino que lo crucificaron de cabeza en son de burla y la cruz estaba de cabeza. Y de ahí mucha gente con perversidad toman la cruz al revés, como diciendo estamos en contra de Cristo. Y en la actualidad mucha gente tiene la idea de que el satanismo usa la cruz al revés de nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad, pues, Pedro fue crucificado de cabeza. También debemos de saber que Pedro es el primero que entra a la tumba cuando nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Son dos los discípulos que corren a la tumba después de que Magdalena les avisa que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y Pedro llega a la tumba después que Juan. Juan corre más rápido que Pedro, por lógica, porque aproximadamente Juan tenía quizá 17 años. Porque cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo aproximadamente tenía 14 años, otros dicen que tenía 12 años. Era un niño, pero recuerden que a los 12 años pues ya son ciudadanos en la raza judía, a los 12 años. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo a los 12 años estuvo en el templo hablando con los sabios y que supuestamente se perdió, ¿no? Decimos un misterio del Santo Rosario, decimos Jesús perdido y hallado en el templo, ¿no? Como si se hubiera escondido atrás de las columnas, atrás de las cortinas. Jesús perdido, ¿no? ¿Cuándo va a estar perdido Jesucristo, no? Todavía no existía el Google Map, pero pues yo creo que él ya tenía conocimiento de todo, porque cuando estaba platicando con los sabios, pues todos los sabios del templo de Jerusalén se quedaron sorprendidos de la preparación de ese niño de 12 años. No tenían conocimiento de que era hijo de un carpintero y de que su madre era María, porque ellos vivían en Nazaret y habían ido a Jerusalén, como cada año iban a Jerusalén. Pero reconocieron que la sabiduría de ese niño era grandísima. De momento pudieron haber pensado que era hijo de un sacerdote levita, ¿no? Como Juan el Bautista, que fue hijo de Zacarías, un sacerdote, ¿no? Del templo. Pero bueno, entonces nos damos cuenta que Jesucristo, ahí en el templo, habló con los sabios de, del templo de Jerusalén y se quedaron sorprendidos. Y decimos nosotros en ese misterio que Jesús había sido perdido y hallado en el templo, ¿no? Pero bueno, les comento esto por la situación en que Pedro es una personalidad tan importante
y su conocimiento de nuestro Señor Jesucristo con relación a Pedro, para irlo formando como la primera piedra de la Iglesia Católica, le va dando una información de doctrina a él. Y vemos como Pedro pues tiene varias actividades, y una de esas fue que llega primero y entra a la tumba cuando nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y Juan llega, lógico, primero a la tumba, pero no entra, se queda a esperar a Pedro. No porque haya dicho, es que Pedro está más grande que yo estoy más chamaco, llegué más rápido, él es el que manda porque está más grandote, ya más viejo. No sabemos cuál fue, pero lo que sí entendemos hoy en día es que el que debía de entrar primero era Pedro, porque era la primera piedra, la piedra angular. Y tenía que tener el conocimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante para nosotros los creyentes. Si no creemos en la resurrección, de nada sirve entonces que creamos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra de las actividades que tiene Pedro en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en la vida de la doctrina, y que nos representa, es de que en varias ocasiones sus equivocaciones de Pedro son equivocaciones que nosotros tenemos cotidianamente. Una de ellas es de que reprende a nuestro Señor Jesucristo cuando Jesús le dice que tienen que regresar a Jerusalén. Y Pedro le dice, pero si la última vez que estuvimos en Jerusalén casi nos matan a pedradas cuando estuviste predicando. Y Jesús le dice, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces es muy importante pensar como Dios y no como los hombres. También Pedro, sabemos la clásica, esa lo saben ustedes, de que pues negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Pedro le había dicho a Jesús, yo te seguiré hasta donde tú vayas, no importa que nos arresten, nos golpeen, nos maten. Pedro, con una emoción muy grande al estar cerca de Jesucristo, pues sentía esa confianza, esa fuerza, esa protección. Y le dijo, pues yo voy a seguirte a ti a donde vayas. Y Jesús le dice, sí, pero lo que no sabes es que tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y pues lo dijo, y Pedro pues lo escuchó y a lo mejor no lo entendió, pero cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo y lo estaban condenando ahí con el Sanedrín afuera adentro del templo, y afuera estaba Pedro en el atrio, y lo reconocieron y dijeron que era uno de los discípulos, lo quisieron aprender los ciudadanos, porque recuerden que tampoco Pedro era de ahí, él vivía en Cafarnaúm, estaba lejos, ¿no? Entonces no lo conocían muy bien, pero se habían dado cuenta que andaba con Jesucristo. Y en ese momento, pues Pedro lo niega, ¿no? Dice, no, yo ni lo conozco, no sé de quién hablan, yo no sé quién es él. Y entonces cuando canta el gallo es cuando se da cuenta de que había negado y que se había cumplido lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho. Y bueno, son muchas cosas que podemos hablar de Pedro. El primer papa, que significa la piedra angular. Es la primera iglesia. ¿Qué iglesia eres tú? Pues la miles de millones, ¿verdad? Porque somos miles y miles de millones de seres humanos que hemos vivido en este planeta después de más de 2000 años, pero somos nosotros la iglesia, porque somos templos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora del hermano de Pedro, Andrés. Andrés, pues, fue el primer discípulo que nuestro Señor Jesucristo le pide que lo siga, le quita su empleo de ser pescador, al igual que Pedro, dejan las redes, dejan la barca, dejan las barcas, a eso se dedicaban, abandonan su vida de pescados, de pescadores, y ahora van a ser pescadores de hombres, así les dice Jesucristo. Andrés predica en Grecia, ese es el lugar en donde le tocó, un lugar muy difícil, ¿no? Grecia había sido los que habían gobernado toda esa región durante muchos años, antes de que llegaran los romanos a gobernar.
Y bueno, pues predicó ahí, en un lugar que se llama Patras, en los años 60. Y también fue crucificado. Pero no en una cruz de T, sino en una cruz de X. Así lo crucifican a él. No tenemos mucha información. Los evangelios no me lo mencionan. Quizá como 2 o 3 veces lo mencionan. 2 veces los evangelios y una vez los hechos de los apóstoles a Andrés. Pero bueno, lo más importante es saber que Andrés fue el primer discípulo que llama a nuestro Señor Jesucristo, y él es el conducto para poder llegar a su hermano Simón Pedro, para que siga a nuestro Señor Jesucristo. Los dos eran pescadores, a eso se dedicaban. Y recordemos que Pedro, pues, sí había sido casado, a lo mejor ya era viudo, porque no se menciona a su mujer que estuviera viva, pero sí se menciona a su suegra que estaba enferma y que Jesús la cura, y su suegra se levanta y se pone a servir a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos en ese tiempo y en ese momento. Entonces vemos como el primer papa, Simón Pedro, era casado. En la actualidad, pues los papas no son casados. Y los sacerdotes son célibes, no son casados, permanecen en la soltería. Vamos a pasar con los otros hermanos, porque tenemos aquí unas parejitas de hermanos y tenemos a los hijos del señor Zebedeo, los hijos del trueno, así les decían, que es Juan y Santiago el mayor. Vamos a hablar de Juan. Sabemos que Juan, pues tenemos un evangelio de él, tenemos unas cartas también de Juan, 3 cartas de Juan, y supuestamente tenemos el libro del Apocalipsis. Y digo supuestamente porque tiene una información muy importante de la aceptación del libro del Apocalipsis hasta el año 400 de nuestra era, dentro del Nuevo Testamento. O sea, el Apocalipsis no lo aceptaron en el año 300 como parte del Nuevo Testamento, ya lo aceptaron hasta 100 años después, ¿no? En el año 400. Pero después hablaremos del Apocalipsis. Hablamos de Juan y su hermano Santiago, pues los dos se dedicaban a arreglar las redes al igual que su papá. ¿Para qué arreglan las redes? Pues para pescar. Ese era su trabajo principal. A lo mejor también pescaba, ¿no? Pero aquí nos menciona la Sagrada Escritura que ellos dos, su labor principal era arreglar las redes. Pues sí, se rompen las redes cuando las echan al mar de Galilea a pescar y se van deteriorando y pues ellos las van arreglando, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un par de hermanos, que es Simón, Pedro y Andrés, que son los pescadores, y ahora van a ser pescadores de hombres. Y tenemos ya un par de hermanos que se dedican a arreglar las redes. Es arreglar la doctrina, arreglar la prédica, arreglar la forma, arreglar el tiempo de cómo se debe de llevar a cabo la doctrina. Por eso sabemos que Juan, pues es el último de los discípulos que muere. Estaba desterrado en la isla de Patmos, así lo desterró el gobierno romano, ya para que dejara de estar predicando, porque mucha gente seguía a Juan, porque fue el último de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y pues toda la gente lo victoriaba y lo seguía y lo gloriaba, porque decían, Juan, pues fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pues imagínense la gente que ya había nacido y crecido con esa información de que había existido un hombre, el Hijo de Dios, y que se llamaba Jesús, el Mesías, y que Juan era un viejito y que había estado con él, pues la gente de 20, 30, 40 años, pues estaba enloquecida por conocer a Juan, por escuchar a Juan y por seguir a Juan. Entonces el gobierno romano, pues lo que hace es que la gente ya no tuviera esa gracia de estar cerca de Juan. Y lo destierra a la isla de Patmos, y ahí en la isla de Patmos, bueno, pues él escribe sus cartas y su evangelio. Y supuestamente el Apocalipsis, ¿no? No es cierto. El Apocalipsis fue escrita por toda la comunidad que seguía a Juan, porque Juan se volvió muy famoso, pero una cosa increíble, Juan, ¿eh? Es una cosa espeluznante, ¿no?
Si ustedes conocieron a Juan Pablo II, se van a dar cuenta que Juan Pablo II, Karol Wojtyła, el anterior papa, bueno, hace dos papas, porque el anterior papa, después, antes de este que tenemos ahora, que es el padre Francisco, era Benedicto XVI, pero anterior de él, pues era Juan Pablo II, un papa que vino de Polonia, era polaco, y tenía pues un carisma increíble, ¿no? La gente lo seguía de una forma increíble, ¿no? Espeluznante, ¿no? En todos lados a donde él iba y se paraba, juntaba multitudes. Y los jóvenes lo seguían de una forma eh, milagrosa. Pues bueno, hago esa referencia para los que lo conocieron y vivieron, que es algo así similar a Juan. Imagínense la gente de 20, 30, 40, 50 años, saber lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por historia, porque se los comunicaron sus padres, sus parientes, sus abuelos, y saber que había todavía un discípulo vivo de nuestro Señor Jesucristo. No, o sea, voy y lo conozco, a mí me vale, ¿no? Yo no voy y ¿dónde está, no? ¿En dónde anda Juan? ¿No? Y ahí iban. ¿En dónde predicaba Juan? Al principio, pues predicó en Éfeso, lo que es Turquía, ¿no? Entonces, pues iban y lo buscaban, ¿no? En Éfeso y lo escuchaban, ¿no? Pero pues desafortunadamente, ya Juan de viejito, pues ya no podía él seguir, ¿verdad? Dicen algunos historiadores que le pedía a nuestro Padre Dios que morirse para formar parte de, de ese reino de Dios y estar con nuestro Padre Dios, ¿no? Es difícil, porque la verdad que nadie de nosotros le pide a Dios morirnos, y menos en este tiempo de pandemia en la que estamos. Estamos en el año 2021, y pues mucha gente que se muere, ¿verdad? Nos da mucha tristeza, y pues ni modo que nosotros digamos, ay, pues ya, Dios, mándame la pandemia para morirme, ¿no? Para estar contigo. Pues Juan, dicen los historiadores, que lo que pedía era morirse, ¿no? Bueno, pues él muere en el año 101 de nuestra era. Acuérdense que nuestra era está equivocada 7 años, aproximadamente. Contaron mal los estudiosos de aquel entonces. Y bueno, pues en el año 101, supuestamente, muere Juan, el hijo del trueno, el hijo del señor Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor. Pero sabemos que Juan tiene un compromiso muy grande cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Lo quiero recordar porque es algo muy importante que debemos de tomarlo en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz ve a su madre acompañada de Juan, y una de esas frases que dice en la cruz le dice, mujer, a su madre le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, o sea, Juan. Y le dice a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre. Lo está comprometiendo a Juan a que cuide a María, porque pues ya era viuda, nada más había tenido un hijo, que era Jesús. Sí, tenía hijastros, ¿verdad? Que eran los hijos de José, pero pues es otra familia, al final de cuentas, ¿no? Juan tenía su mamá, no nos menciona que no tuviera mamá, Juan. Tenía su papá, el señor Zebedeo, y su mamá, pero Jesús le está encargando a su madre para que la proteja, le ayude. Y que, bueno, después ya sabemos, según los historiadores, nos dicen que María no solamente estuvo bajo la protección de Juan, sino bajo la protección de los apóstoles y de sus hijastros también, ¿sí? Bueno, pasemos entonces a hablar de Santiago el Mayor, el hermano de Juan. Santiago, acuérdense que el nombre de Santiago también se denomina como Jacob. Jacob y Santiago es lo mismo, es el mismo nombre, ¿no? Él predica en España y Portugal, lo que ahora es España y Portugal, antes era la península ibérica, así como nosotros decimos la península de Yucatán, que son 3 estados, ¿sí? En aquel entonces la península de ibérica pues era España y Portugal y parte quizá de Francia, ¿no? Pues él estuvo predicando ahí en Santiago el Mayor. Y pues es el primer discípulo que muere.
asesinado, lo decapitan. En el año 44. Dirán ustedes, bueno, el primer discípulo que va a nuestro Señor Jesucristo es Judas Iscariote. Sí, es cierto que se trató de ahorcar, pero ahorita hablamos de eso. Aquí estamos hablando de Santiago el Mayor, que es el primero que asesinan en el año 44. O sea, el primero. ¿Se acuerdan ustedes de la transfiguración? Entonces, que Jesús le dice a Pedro, Santiago y Juan, vengan, acompáñenme. Y los tres ven la transfiguración en donde se presenta Moisés, Elías y Jesucristo. Tenemos una referencia muy importante porque esa aparición de esas dos personalidades, siempre se ha dicho que cómo es que Pedro, Santiago y Juan supieron que era Moisés y Elías. En la Sagrada Escritura no nos menciona que les hayan dicho a ellos, es Moisés y Elías los que están ahí. ¿Y cómo podía saber Pedro, Santiago y Juan que era Moisés y Elías en esa transfiguración? ¿Que acaso Moisés apareció con las tablas entonces de cada mano? Entonces, pues mira, es Moisés, ¿por qué es Moisés? Porque trae las tablas. ¿Y por qué es Elías? Porque está como en una carreta de fuego, ¿no? Es algo importante de analizar, pero bueno, ahorita no lo vamos a mencionar, solamente les menciono que Pedro, Santiago y Juan estuvieron ahí presentes en la transfiguración. ¿Y por qué ellos y no los otros 9? ¿Por qué ellos? Bueno, pues aquí está la respuesta en Santiago el Mayor, que es el primero que muere. Por eso tenía que tener esa revelación, Santiago el Mayor, porque es el primer apóstol que muere. ¿Y por qué Juan? Porque es el último que muere. ¿Y por qué Pedro? Pues porque era la primera piedra. Así de sencillo está. Dirán ustedes, así de sencillo, pues así de sencillo es. Por eso escogió ellos tres, porque era el primer papa, la piedra angular, el primer discípulo que iba a morir asesinado y el último discípulo que iba a morir y que iba a dejar el legado, ¿no? La última doctrina que explicaba Juan a las nuevas generaciones, pues estaba ahí muy importante el que estuviera en la transfiguración. Bueno, pasemos a ver a Tomás, que en realidad pues su nombre no era Tomás. El Tomás era un apodo. Le decían Tomás, le decían el mellizo. Ahí viene el mellizo, ahí viene el dídimo, ¿sí? Ahí viene el gemelo. Pues sí, porque tenía un gemelo. Unos dicen que un tiempo andaba Tomás, o sea, el mellizo, andaba y después venía su hermano y él andaba y no era el primero que había andado con Jesucristo. Dicen que ahí se turnaban. Un rato andaba uno, un rato andaba otro. Así dicen algunos historiadores, ¿eh? Eso pues no lo podemos comprobar. Pero bueno, se los menciono porque a lo mejor ustedes lo tienen en conocimiento, lo han escuchado por ahí y por eso lo renombro, ¿eh? Porque también lo tomamos en cuenta, pero en realidad pues no podemos acreditar nada. Como les dije al inicio de esta explicación, es muy difícil, ¿verdad?, que podamos nosotros el dar datos exactos. Todo esto es algo que se tiene, pero no lo podemos comprobar fehacientemente. Solamente lo que esté dentro de las Sagradas Escrituras. Y ahí tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento y es en donde podemos pues corroborarlo. ¿Sí? Y bueno, Tomás, pues que es un apodo, que es el mellizo, dídimo, el gemelo, en realidad su nombre era, también se llamaba Judas. Y déjenme decirle pues que se dice que también era primo de nuestro Señor Jesucristo. Por parte de San José, lógico, no por parte de la familia de María, sino por parte de José. Era su primo. Y predicó él en Siria y en la India, y en esos dos lugares que están muy apartados de Jerusalén, ¿no? Hay que transportarse en barco. Yo lo estoy diciendo así de rápido, ¿no? Pero es como si dijéramos, ahorita estamos aquí nosotros en México, y dijeran, pues este mexicanito fue a predicar a la India, a África, pues es a otro continente. Pues ahorita ya nos podemos transportar en avión, pero en aquel entonces pues se transportaban en barco. Y no eran transatlánticos como el Titanic, porque si no se hubieran hundido. Eran embarcaciones pues que se tardaba mucho en llegar, meses,
en llegar de un lugar a otro. Bueno, pues Judas Tomás, ¿verdad?, predica en Siria y en la India. Imagínense, la India. Digo, es un lugar en donde la gente tiene otras creencias, tiene otra religión. Y pues lógico que pues no lo iban a aceptar su doctrina, no iban a, ay sí, cómo no, yo me vuelvo cristiano, bautízame, y luego se echaban agua, y luego se convertían, y luego creían en Dios. No, no, y ahorita pues, si tú quieres creer en Dios, de volada, si no quieres creer en Dios es tu problema, ¿no? Pero nadie te obliga ni nadie te hace nada, pues no, pues a Judas Tomás lo asesinan en la India en el año 72. Pues sí, era lógico, ¿no? ¿Cómo les iba a ir a cambiar su religión, su credo, ¿no? Pero pues este es su trabajo, es lo que tenía que hacer. Por eso Jesucristo lo había comisionado, ¿verdad? A todos los discípulos los comisionó, ¿verdad? Todos dijeron, vamos a seguir a Cristo, a lo que le pase, pues, ¿qué le pasó a Jesucristo? Fue asesinado. ¿Y los discípulos? La mayoría fueron asesinados. Dijo la mayoría porque no todos. Ya vimos que Juan no fue asesinado. Juan murió de viejito, ¿no? A lo mejor le dio un infarto. No nos dicen de qué. Pues en aquel entonces los médicos estaban tan lejos de saber exactamente de qué se moría la gente, pero bueno, pues sí había médicos, pero no tenían la ciencia ni la tecnología que tenemos nosotros en la actualidad. Pero bueno, vamos a pasar a hablar ahora de otro personaje importante, ¿no? De Judas Iscariote, que es muy satanizado, es muy violentada su biografía, su personalidad. Siempre han dicho muchas cosas erróneas de él, de que es un personaje que refleja total maldad en su mente, en su corazón. Y en realidad, pues no. Simple y llanamente Judas Iscariote hizo el trabajo más sucio. Llevar a cabo la entrega de nuestro Señor Jesucristo al Sanedrín. Fue todo lo que hizo. Nadie lo hubiera podido hacer. Él fue el único. ¿Por qué? Porque tenía todas las condiciones para haber sido engañado, porque lo engañaron, el Sanedrín lo engañó. Y le dan 30 monedas de plata como pago por esa entrega, ¿no? Recordemos que Judas Iscariote, en la última cena, Jesucristo dice, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas le pregunta, ¿acaso soy yo, Señor? Y le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. O sea, ya Jesús lo sabía. ¿A qué había ido a Jerusalén Jesús? Pues a eso. Ya sabía a Jesús lo que le iba a pasar. Entonces ya sabía Jesús que Judas lo iba a entregar. Ya sabía Jesús todo lo que le iba a ocurrir en el Calvario, en donde iba a ser crucificado, en todo. Acuérdense que en la oración del huerto Jesús sufre mucho y le dice a nuestro Padre Dios, siendo él hombre, lo tenemos que ver como hombre, haciendo la oración, dice, si es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, porque pues yo como hombre sí siento, ¿no? Porque soy un ser humano, todos nos vamos a morir y vamos a sentir feo morirnos, ¿eh? Pero rápido, bueno, nos morimos y ya dejamos de sufrir, porque sufre el cuerpo, el espíritu no sufre. Sí, vamos a sentir muy feo el dejar de respirar o los dolores, pero ya en el momento que ya el cuerpo finiquita, se truena ya, no vamos a sentir nada. Porque los sentidos son de nuestro cuerpo, los sentidos no es del Espíritu. El Espíritu Santo tiene su propio sentido, que es el divino. Entonces, pues va a ser rápido. Más que, pues sí, tenemos miedo a la muerte. O sea, cualquiera, ¿no? El sufrimiento. Nos duele un diente. Luego ya estamos chillando. Nos duele el estómago, ya estamos chillando, ¿no? Entonces, imagínense el morirse, pues se ha de ser muy feo, ¿no? Pero bueno, Judas Iscariote hizo lo que tenía que hacer porque así ya estaba en el plan divino de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Dios. Y solamente hizo lo que tenía que hacer. El error que tuvo Judas, el verdadero error que tuvo Judas, fue el de tratarse de ahorcar. Porque todos los discípulos se equivocaron, todos los discípulos cometieron pecado. ¿Qué acaso el negar a nuestro Señor Jesucristo no es pecado? ¿Negarlo? Oye, ¿tú crees en Cristo? No. ¿Tú amas a Dios? No. ¿Eso no es pecado? Pues Pedro lo hizo. En una ocasión
Santiago y Juan, cuando regresaron de estar predicando y hacer milagros a la gente, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que había gente en una población que no los habían querido recibir y como que les hicieron el feo. Y Juan y Santiago le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, eh, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los destruyamos? O sea, matar a la gente, nada más porque no quisieron escuchar la palabra de Dios, o sea, por favor. O sea, esas estupideces tan grandes de Juan y Santiago. ¿Y qué les dijo Jesucristo? ¿Qué les pasa? ¿Tan locos o qué? Eso no lo pueden hacer, ¿no? No. Si no vino el Hijo del Hombre, no vino Jesucristo a matar gente. Y mucho menos ustedes. Entonces no han entendido la doctrina. Y eso que andaban con Jesucristo. No andaban con los maestros de la Secretaría de Salud Pública, ¿eh? Andaban con el verdadero maestro, que era Jesucristo. Y no aprendían bien. No, si eran burros. Ah, pero nosotros en la Iglesia Católica los tenemos en los altares. San Juan, apóstol. Santiago, mayor. No tenemos sus estampitas y las tenemos en la casa y les pedimos milagros. No, si de veras, que pues si también eran igual que nosotros, de burros. Pues igual, Judas Iscariote se equivocó. Y su equivocación fue tratarse de ahorcar. Se quiso tratar de ahorcar y en los Hechos de los Apóstoles nos menciona muy claramente Lucas de que se rompe la rama y del fregadazo que se cae y se mata. Se deshacen sus vísceras y de eso muere. Entonces no alcanza a morirse ahorcado. Dios no le permitió ser ahorcado. ¿Saben por qué? Porque las escrituras dicen, ninguno de mis 12 discípulos se va a perder. Ninguno. Y no se perdió. Si ustedes le preguntan a cualquiera si Judas Iscariote está en el infierno, pues no. El demonio no lo quiere en el infierno porque sabe que obedeció el plan salvífico de nuestro Padre Dios para la humanidad. Y él fue un instrumento. Y todos somos un instrumento. Todos tenemos errores, así que no lo satanicemos ni tampoco lo condenemos. Judas Iscariote, sí, fue una persona que hizo lo que tenía que hacer. Muy difícil, ¿eh? Porque cualquiera de nosotros pues nos costaría mucho trabajo hacer lo que él hizo. Hizo el trabajo sucio. Vamos a hablar ahora de Simón el Celote, un cananeo que también era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Le decían el celador porque él pertenecía a una secta que estaba en contra del gobierno romano. Era una pandilla, sí, como tantas pandillas que hay hoy, ¿no? Hoy en día, pero estaban en contra del gobierno, sí, y no estaban de acuerdo con que los romanos hubieran conquistado, es una palabra muy rara conquistado, ¿no? Más bien hubieran invadido el territorio de los judíos. Pero bueno, así se van dando las cosas en los términos de la historia de la humanidad. Siempre el más fuerte gobierna al más débil. Y pues él pertenecía a esa secta, Simón el Celote, era el cananeo. Y él predica en Egipto, predica también en Libia y en Persia. ¿Y qué creen? Pues que también lo asesinan. Pues lógico, ¿verdad? Anda llevando la doctrina, una doctrina nueva, con mucha fuerza, en su prédica, ¿sí? Y es asesinado. ¿Saben en dónde fue asesinado? Tuvo la grandeza, diríamos, como que la grandeza. Sí, pues tuvo la grandeza de haber sido asesinado cerca de la costa del Mar Muerto. Acuérdense que el Mar Muerto, pues está por ahí, por Babilonia, cerca de Irak en la actualidad. Y es en donde estuvo unas ciudades muy importantes. Seguro que se han de acordar de ellas, que era Sodoma y Gomorra. Otras tres más que hay por ahí, pero las más importantes eran Sodoma y Gomorra. Pues bueno, Simón de el Celote, el cananeo, que le decían el celador, muere ahí, asesinado. Y pues lógico, ¿eh? Imagínense, en Egipto, querer predicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, siendo que los egipcios creen en los dioses de piedra, se han de acordar de la historia en la que pasó Moisés. Si estuvieron ahí 400 años los hebreos y los egipcios no aprendieron a conocer, amar y servir a Dios, a nuestro Padre Dios, ¿qué iba a ser un pobre Simón en Egipto, tratando de quitarles esas creencias? Pero bueno, acuérdense que no era Simón, sino era el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Tú cumple con tu trabajo.
Si en un lugar llegas y no te aceptan, sacude tus sandalias y retírate. Pues fue lo que hizo Simón. Predicó en Egipto, pues, fue después a Libia y después a Persia. Y pues ahí le dieron cranky, ¿verdad? Ahí lo mataron. Bueno, en el año más o menos que en el año 90. Vamos a pasar con otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo, muy importante también, un recaudador de impuestos. ¿Y quién es? Pues el famoso, que también tiene su apodo, Leví, es su nombre, y su apodo es Mateo. Él se dedicaba a cobrar los impuestos a sus compatriotas, a todo el pueblo judío, y se los llevaba a Roma. Ese era su trabajo. Es lo que en la actualidad podemos decir que es el un contador de hacienda, ¿no? Pues eso se dedicaba Mateo. Y tenemos un evangelio de él. Aunque el evangelio de Marcos, Marcos no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, fue condiscípulo, así se le dice. Marcos era un chamaco, era sobrino de Bernabé. Bernabé fue un discípulo de Pablo y de Pedro. Y así conoció Marcos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y primero escribió Marcos su evangelio. Pero nadie le hacía caso. Nada. Es como si ustedes compraran ahorita una revista en el puesto, ¿verdad? Y pues no le hacen caso. Pero si compran un libro de una personalidad, pues a ese sí le van a hacer caso, ¿no? Pues así fue. El segundo evangelio que se escribe fue el de Mateo. Pero a ese sí le hacen caso. Pues porque Mateo había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo y había vivido con él y conocía perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos pues decían, pues ¿y tú qué? ¿Lo conociste en vida? Pues no. Pero es que me contó Pedro, no, ¿cómo que te contó Pedro? Es que me contó Pablo, no, pues si Pablo tampoco conoció a nuestro Señor Jesucristo. Es más, Pablo perseguía a los cristianos. No, pero es que mi tío Bernabé, que conoció a Pedro y todo, pues sí, pues son historietas tuyas, chamaco. No. Y no le hacían caso al Evangelio de Marcos. Pero cuando fue escrito el Evangelio de Mateo, ahí sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Mateo había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre verdadero era Leví. Y nos dice la escritura que era hijo de Alfeo. También nos dice la escritura que Santiago el menor y Judas Tadeo, ¿sí? Eran hijos de Alfeo. Entonces es posible que Alfeo haya quedado viudo y uno de sus hijos fue Leví, el Mateo. Y después pues se juntó con otra señora, se casó con otra señora y tuvo otros hijos, y en este caso fue Judas Tadeo y Santiago el menor. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen que Mateo era hijo de Alfeo. Y Santiago menor y Judas Tadeo eran hijos de Alfeo. Eso está ahí en las Escrituras, ahí en los Evangelios. Ahí en Marcos 2, capítulo 2, versículo 3 está en donde muy claramente dice que Santiago y Judas Tadeo pues, son hijos de Alfeo, y Mateo también es hijo de Alfeo. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos problemas porque pues en realidad, les digo, no tenemos unas pruebas fehacientes como para decir, entonces eran primos entre ellos, sí, y eran primos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Alfeo era primo de los parientes de José, ¿no? Del papá de Jesucristo. Entonces era una hermandad increíble. Y si ustedes lo empiezan a ver, pues Mateo era primo de Jesucristo, Judas Tadeo era primo de Jesucristo, Santiago el menor era primo de Jesucristo, Judas Tomás era primo de Jesucristo, y bueno, pues toda la familia, ¿verdad? Y tenemos en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento una carta de Santiago, hijo de José, medio hermano de Jesucristo. Ahí la tenemos en la Sagrada Escritura, ¿sí? Pues, ¿dónde muere? Bueno, antes de decir dónde muere Mateo, vamos a decirles a ustedes que Mateo predica en Etiopía. Hasta allá se fue a predicar Mateo. ¿Y en dónde muere? En Turquía. Su, su evangelio fue escrito en arameo. Pues porque él hablaba arameo. Pues era judío. Y después lo tradujeron al griego. Y bueno, pues muere más o menos en los años 80 de la era cristiana. Vamos a pasar con el discípulo o el apóstol Tadeo.
que su nombre pues, era Judas. Tadeo es un apodo, no es un nombre. Hoy en la actualidad, pues a la gente le dicen, ¿cómo se llama tu hijo? Tadeo. ¿Cómo se llama tu hijo? Tomás. ¿Cómo se llama tu hijo? Mateo. O sea, puros apodos. ¿Sí? Puros apodos les ponen ahora a los chamacos. ¿Sí? Y bueno, pues vemos como Judas, el llamado Tadeo, como ya les dije, es hermano de Santiago el Menor y es primo de nuestro Señor Jesucristo. Él predica también en Roma, al igual que Pedro, pero también predicó en Armenia. ¿Y qué creen? Que pues también muere, también lo asesinan, ¿no? Lo asesinan decapitándolo, le cortan la cabeza en los años 60. Y bueno, pues vamos a pasar con su hermano, Santiago el Menor, y que predica en Jerusalén, igual que Pedro. Entonces vemos cómo Judas Tadeo y Santiago el Menor acompañan a Pedro a predicar en Roma y en Jerusalén andaban los tres ahí, ¿no? Estos no se quisieron ir muy lejos, como otros, ¿no? Como Mateo, que se fue hasta Etiopía, ¿no? O como Tomás, ¿verdad? Que se fue hasta la India. Bueno, ¿y dónde muere? Pues muere en Jerusalén, ahí en Israel, en Santiago el Menor, en el año 62. Acuérdense que el primer Santiago, el Santiago mayor, que le decimos mayor no porque sea mayor de edad, sino nada más para hacer una diferencia del mayor y el menor, ¿verdad? Podríamos decir Santiago, el primo de Jesucristo, y Santiago, el hijo del Señor Zebedeo, así deberíamos de decirlo, pero bueno, pues ya saben que los historiadores son muy, muy dados a ser muy prácticos, ¿no? Y me dicen Santiago el mayor, hermano de Juan. Santiago el menor, hermano de Judas Tadeo. Yo la verdad hubiera dicho mejor Santiago, el hijo del señor Zebedeo o el hermano de Juan. Y el otro Santiago, pues el primo de nuestro Señor Jesucristo. Y se acabó, pues ¿cuál era el problema? Pero no, 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 pues ya saben que esas cosas de hoy en día, así que nosotros las decimos, eran como nefastas para aquel entonces, para los grandes sabios y teólogos. Querían decir las cosas con una exactitud muy próspera, según ellos, para el entendimiento de la gente, ¿no? Si hubiera sido así, no estuviera yo explicándoles esto, ¿eh? Lo hubiéramos entendido desde un principio ya. Pero no, pues no lo entendemos. Pues muere en Jerusalén Santiago el Menor en el año 62. ¿Quién lo manda a matar? Un sumo pontífice de ese entonces, del Sanedrín, era Ananías. ¿Cómo lo mata? Apedreándolo. Así lo matan a Santiago el Menor. ¿Sí? A su hermano, pues lo decapitan y a él lo matan a pedradas. El morir decapitado era un honor, ¿eh? Bueno, pues, así dicen, ¿no? Que era un honor morir decapitado, porque si te cortan la cabeza y te mueres así de volado, ya no sientes nada. Ajá. El cuerpo se sigue moviendo y la cabeza sigue abriendo los ojos por reacción, ¿no? Por una acción viene una reacción, ¿no? Pero según ellos, pues eso era, estoy hablando hace más de 2000 años, ¿no? No conocían la medicina que conocemos ahora y nada por el estilo, ¿no? Bueno, vamos a pasar con Bartolomé, otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo, al que le decían Natanael. Él también predica en donde creen, en la India. Entonces andaba como con Tomás, ¿verdad? Natanael, Bartolomé, andaba ya en la India. Pero quiero decirles que Bartolomé, pues también es un apodo. Bartolomé no es de que sea bien Bartolo, ¿eh? Sí, porque puede uno pensar en español, ¿eh? Es que Bartolomé quiere decir, es que es muy Bartolo. No, 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 no. Tenemos muy poca información de Bartolomé. Nada más nos menciona las Sagradas Escrituras de que fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y San se acaba. No nos menciona qué hizo, en dónde hacía del baño, no dice nada, si se bañaba, no se bañaba, si le gustaban los taquitos o no le gustaban los... No nos dice nada por el estilo. La verdad es que pues nos falta mucha información. ¿Qué más hubiésemos querido nosotros tener una biografía exacta de Bartolomé, verdad? Así como hoy en día, ¿no?
Y que de dónde sale Luis Miguel. Uy, no, hasta le dicen el tatarabuelo de Luis Miguel, ¿no? ¿Y cuántos tataranietos ya tienen, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y todos sabemos, ¿no? No, pues aquí entonces pues, no nos dicen nada. Entonces nada más sabemos que Bartolomé pues es un apodo. Bar significa hijo y Ptolomé dinastía. O sea que era una persona de dinero Bartolomé, ¿eh? No crean que era pobrecito, así como nosotros, ¿no? Sí, como los hijos del presidente. No, no, sí tenía dinero. Bartolomé, sí era gente de bien, económicamente hablando, ¿no? Pues él se va a predicar a la India también. No, pues. O sea que se acompañaron varios, ¿eh? Varios a la India, varios estuvieron en Jerusalén y en Roma, predicando, ¿eh? O sea que, pues, ¿qué creen que le pudo haber pasado? Pues también lo matan. Pues sí, pero ¿saben cómo lo mataron a Natanael, o sea, a Bartolomé? Es algo muy feo. Bueno, todas las muertes son feas, ¿no? Decapitado, dicen, pues rápido. ¿Sí? Crucificado en forma de cruz, bueno, de cabeza, como Pedro, bueno, apedreado, ¿verdad? Pues bueno, pero a Bartolomé lo desollaron, le cortaron la piel, se la fueron desollando, así, es horrible, ¿no? Imagínense, ¿no? En los años 70. ¿En dónde? En Armenia. Ahí fue donde fue desollado Bartolomé. Y pasamos con el último discípulo de nuestro Señor Jesucristo, un personaje que tenemos algunos datos evangélicos, es Felipe. Felipe era seguidor de Juan el Bautista. Es uno de los que le dicen Juan el Bautista, ven aquel, ese es el Hijo de Dios, dice Juan el Bautista, síganlo a él, porque él los va a bautizar, ¿sí? Con el Espíritu Santo. Yo los he bautizado con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y Felipe era un discípulo de Juan el Bautista. Y él predica en Turquía, en Heriápolis, ahí principalmente en Heriápolis es en donde predica. Y pues muere ahí mismo en Turquía, en los años 80, ¿sí? Ya estaba grande él, no crean que era un joven, ya Felipe era una persona adulta, ya vieja, ¿sí? Y recordamos a Felipe porque le dice a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, muéstranos al Padre, ¿no? A nuestro Padre Dios. Y le dice Jesús, has estado tanto tiempo conmigo y me haces esa pregunta. Bueno, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Felipe, ¿no? Así como muchas veces le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y Jesucristo pues les enseña la oración que ahora nosotros tenemos, que le decimos vulgarmente, le decimos el Padre Nuestro, pero en realidad es la oración máxima a nuestro Padre Dios, en donde le decimos, Padre nuestro, es nuestro Padre, ya no es nuestro Creador, ahora es nuestro Padre, porque así nuestro Señor Jesucristo nos dejó, nos dio la oportunidad de que le digamos a nuestro Padre Dios, Padre, no le decimos Creador, ¿verdad? Recordemos que Dios no tiene nombre, no podemos ponerle nombre. Moisés le dijo, voy a ir a Egipto a sacar a tu pueblo, pero me van a preguntar tu nombre. ¿Y qué les digo? ¿Quién eres? Y dijo Dios, yo soy el que soy. No tiene nombre. Entonces, pues no le queramos poner nombre. De hecho, en la actualidad, el pueblo judío, cuando quiere mencionar a Dios, le dicen de muchas maneras, pero no le dicen Dios. Nosotros en español le decimos Dios, pero ellos le dicen Elohim, Hashem, Adonai. Tienen muchos nombres que se refieren al Todopoderoso, la fuerza, el poder, pero no le dicen como nosotros Padre. Los judíos no le dicen Padre. Nosotros sí, porque somos cristianos y hemos recibido esa grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero que estas pequeñas explicaciones que les he dado de los 12 apóstoles les sirvan a ustedes de algo. Y si quieren indagar más, pues los pongo a que se pongan ahí a estudiar y a investigar
para que puedan tener un poquito más de información si es que les interesa esto. Que Dios los bendiga.